Bueno, muy buenos días, chicos y chicas, a esta clase número 9 del curso de Historia de la Cultura, en la cual vamos a analizar cómo dentro del contexto de Guerra Fría, principalmente en el mundo capitalista, se inició inmediatamente después de la culminación de la Segunda Guerra Mundial todo un proceso de revolución desde el punto de vista social, político, económico, incluso cultural, en el cual los Estados Unidos, como potencia triunfadora del conflicto, la Segunda Guerra Mundial como tal, empezó a emprender una serie de reformas en las cuales el modelo capitalista estadounidense se empezó a convertir como una especie de ideal para el resto de naciones del mundo capitalista, en las cuales se emprendió toda una serie de reformas, en las cuales se empezó a gestar o a consolidar los llamados estados de bienestar, es decir, los estados preocupados por la situación político, económico internacional en el contexto de Guerra Fría especialmente, los estados capitalistas iniciaron un proceso de inversión, un proceso de intervención en las economías con el propósito de ofrecer una serie de o cubrir una serie de servicios que demandaba la población. Y estos servicios especialmente se concentraron en servicios básicos, lo que era la salud y la educación. Esto hizo que también se propiciaran condiciones económicas en que existía el pleno empleo, un proceso muy agresivo de industrialización que inicia a partir de la década de 1950 especialmente, ¿no? En el cual se empiezan a consolidar las llamadas clases medias producto de una tercerización, una serie de, perdón, tercerización no, de una especie de industrialización de la producción, ¿no? Y que esto conllevó que se fue de la mano también con un proceso de terciarización de la economía. ¿Qué significa eso? Que aumentó la inversión industrial, aumentó el consumo, la producción, el consumo, y también sumado a ello, floreció el sector terciario de la economía, por eso se habla de una terciarización, que es básicamente el crecimiento del sector de los servicios. Entonces, al aumentar la producción, al aumentar el consumo, se fue consolidando un nuevo grupo social, una nueva clase social que era la clase media. Y la clase media tiene una particularidad. No es una clase que vive en condiciones de pobreza, pero tampoco es una clase que viva en condición de riqueza, ¿me entienden? Sino que es una clase social en la cual va adquiriendo ciertos bienes, va adquiriendo cierto nivel de consumo y demás, pero potenciado especialmente a través del crédito. Y por esta razón es que el estilo de vida gringo, el estilo de vida del suburbio, papá, mamá, hijos, la familia tradicional, homoparental, se fue consolidando. Y se fue consolidando y se fue difundiendo como un ideal de sociedad, principalmente a partir de los años 60, con toda la revolución y con toda la innovación del consumo relacionada con la producción del consumo, especialmente de la televisión, que fue difundiendo a través de diversos productos culturales, fue idealizando, fue consolidando esta ideal de clase media, esta familia homoparental, papá, mamá, hijos, ojalá la parejita de los dos rubios, ¿verdad? Como vemos en la gráfica, con acceso a vivienda, con acceso a automóvil, a casa propia, al consumo de electrodomésticos, el papá que trabaja en una oficina, que trabaja en una fábrica, la mamá ama de casa negada, los niños en la escuela y demás, y que se fue consolidando, repito, a través de patrones que fue difundiendo especialmente la televisión. Las series gringas de esa época, bueno, ustedes quizás son muy jóvenes, pero por ejemplo, series como Hechizada, Mi Bella Genio, Los Locos Adams, etcétera, etcétera, etcétera. Los Picapiedra, incluso, los supersónicos, ya en dibujos animados,
fueron consolidando como esta imagen, ¿no? Del papá trabajador, mamá en casa, hijos que estudiaban, que se criaban a partir de la televisión y demás, pero que se convirtió en un ideal de sociedad, una sociedad de clase media, suburbana, que también responde a una serie de circunstancias sociales que vamos a tratar de ir desmenuzando poco a poco a lo largo de esta presentación del día de hoy. Dice así dice así que tras la Segunda Guerra Mundial, perdón, Estados Unidos se consolidó como la principal potencia capitalista. Esto lo tenemos clarísimo, ¿no? Principalmente cuando se muestra a sí misma como la gran triunfadora de del conflicto global, ¿no? Del conflicto de la Segunda Guerra Mundial de 1900 a 1945, ¿no? Tanto así que logra consolidar a través de los medios de comunicación colectiva, especialmente la televisión y el cine, se muestra como el gran estratega militar de los Estados Unidos. Sin embargo, se invisibiliza a todo el aporte de otras naciones, especialmente la Unión Soviética, ¿no? Durante el conflicto, y que la gran cantidad de víctimas militares que puso la URSS, ¿no? Sin embargo, Estados Unidos empieza como a potenciarse, a presentarse a sí mismo como el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Es por esa razón que entre los años 50 y la década de los 60 se vivenció en esta nación especialmente, y esto se exportó a otros contextos, en el proceso denominado, que se conoce históricamente como los años dorados del capitalismo, que va a estar caracterizados principalmente por la consolidación de los llamados estados de bienestar. Por esa razón es que entramos, a partir de la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, entramos en un proceso nuevo, en una renovación capitalista en el cual la libre empresa, la libre competencia, la renovación industrial y demás está enfocado principalmente hacia la atención de las demandas de la ciudadanía, especialmente la atención de servicios de salud, educación y, y el acceso a la vivienda. Y por esa razón es que se expresó el aumento considerable de lo que es la llamada clase media, ¿verdad? Con esta imagen que vemos ahí, ¿verdad? De la familia tradicional, la familia feliz, papá, mamá, blancos, todos, ¿verdad? Con hijos rubios, no sé, la familia perfecta, todo era perfecto, ¿no? En esta época. ¿Ok? A causa de este crecimiento económico también se expresó un importante aumento de las poblaciones dentro del mundo capitalista, y esta generación que empezó a florecer después de la Segunda Guerra Mundial es lo que se conoce como la generación del baby boom o la generación boomer, ¿verdad? Que es aquella generación que cuestionó, que en los años 60, en los años 70, confrontó al mundo idealizado que derivó de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la generación boomer en algún momento fue una generación vanguardista, fue una generación que accedió a una serie de servicios, a una serie de conocimientos y demás, que la confrontó años después con su generación predecesora, principalmente la generación que triunfó durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Y esto explica todo lo que es el movimiento hippie, explica todo lo que es el surgimiento del rock and roll y demás, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver con más detalle la próxima semana, que vamos a ver todo el impacto cultural que derivó de este proceso de transformación social. Entonces, por esa razón es que hay un pronunciado crecimiento de la población, y esto hizo que surgieran nuevos sujetos sociales. Vamos a verlo más adelante, principalmente el sujeto social o el sujeto de consumo, los sujetos de consumo que son las mujeres, en primer lugar, y segundo, y no menos importante, los jóvenes, las juventudes. Pero esto vamos a verlo con mayor detalle más adelante. Como les dije entonces hace un rato, las naciones capitalistas fortalecieron los llamados estados de bienestar, es decir, aquellos estados que se preocuparon por la atención de servicios básicos, de servicios para la población, especialmente lo que es salud y educación, ¿verdad? Eso también, digamos, sumado al desarrollo tecnológico, al desarrollo industrial, es el punto, el penúltimo punto, se masificó
consumo, la producción y consumo de electrodomésticos. Y el símbolo de esta prosperidad económica, de esta época dorada del capitalismo fue la televisión, que nos permitió de alguna u otra forma la televisión tener acceso al mundo. Es una ventanita, ¿verdad? Que se fue abriendo, ¿verdad? La televisión era, en los tiempos remotos, era un aparato que se compartía en familia. Vemos aquí la imagen, ¿verdad? En la sala de estar, toda la familia reunida alrededor de la televisión. Posiblemente el hombre era el que elegía los programas que veía todo el resto de su familia, pero era una sociedad feliz, todo era muy feliz, ¿verdad? Entonces, por esta razón, la cultura suburbana, es decir, la población que vive en residenciales, que vive en estas casas todas iguales y demás, ¿verdad? Se fue consolidando como el ideal de, de la cultura, el ideal cultural, el ideal social, ¿no? En donde la cultura suburbana, o sea, la población urbana principalmente, que se presentaba a sí mismo como sinónimo de progreso, contrapuesta al campo que se mostraba como sinónimo de retraso cultural. Esta cultura suburbana gringa se convirtió, blanca, fue objeto de deseo, o sea, se convirtió como el imaginario ideal para el resto del planeta, pero que fue infundida mediante la televisión. ¿Todo claro hasta acá? Ok. Dice así entonces que las naciones capitalistas se invirtieron en servicios de educación, medicina, seguros ciudadanos y la población empezó a tener acceso a recursos como la vivienda, muy importante, ¿verdad? Por medio del crédito, acceso a servicios básicos, electricidad, agua potable. Por ejemplo, en Costa Rica, a partir de los años 60 hubo una gran renovación cuando se creó el acueductos alcantarillados, hubo una gran renovación cultural, hubo una gran innovación social cuando se introdujo el uso de servicios sanitarios, tal cual los tanques sépticos, tal cual los conocemos hoy en día. Anteriormente las generaciones precedentes tenían que ir a hacer sus necesidades a un hueco por allá, en un tipo de servicio sanitario, ¿no? Que no estaba, que no era mecanizado, que no era operado por agua potable, ¿verdad? Entonces esto generaba también obviamente muchos problemas de salud y de acceso a ciertos recursos, ¿verdad? Entonces los estados de bienestar como tal aseguraron condiciones dignas de vida. Esto es muy importante, la dignidad humana, ¿no? Se garantizó el acceso al empleo y también al pleno empleo y el acceso a ciertos servicios básicos, ¿verdad? Salud, educación, tecnologías, aguas potables, etcétera, 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 ¿ok? Y eso es lo que está relacionado con el, con la creación y consolidación de los estados de bienestar. Y por esa razón es que las familias crecen, ¿verdad? Y vemos una representación de la gran cantidad de nacimientos que se registraron en esa época. Ahora las familias de papá y mamá, ¿verdad? Que tenían un chorro de hijos, ¿verdad? Y lo mismo el sistema educativo que fue consolidándose, ¿no? Que fue masificándose, fue ampliando su cobertura. En Costa Rica, por ejemplo, es muy difícil, por ejemplo, es muy complicado encontrar, casi no se encuentra población analfabeta, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es, prácticamente se radicó en el país, ¿no? Hay sistemas de vacunación, ¿verdad? Preventiva, como la polio, la sarampión, etcétera, etcétera, de chiquillos. Todos nosotros hemos tenido que ese tipo de acceso a ese tipo de servicios, ¿no? Y esto, repito, es producto de un Estado que interviene directamente en la economía. Por eso yo les digo siempre, que medio en broma y medio en serio, que el día que en nuestro país quieran tocar una institución, que quieran privatizar una institución como la Caja del Seguro Social, chicos, prepárense porque tenemos que ir a una guerra civil. ¿Por qué? Porque básicamente eso es lo que ha hecho que ciertas desigualdades sociales se hayan hecho tolerables, se hayan hecho no tan desiguales, ¿no? Y que de alguna otra forma se hayan universalizado los servicios de salud, educación y demás. Yo se los decía a un compañero de ustedes en una clase, me lo preguntaba. Yo les ponía este ejemplo, o sea, imagínense ustedes la coyuntura actual en medio de la pandemia sin los servicios de la caja. Sería un desastre, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante que tomemos conciencia de lo que significa la institucionalidad para nuestro país.
las instituciones como tal, ¿no? Lo que pasa es que últimamente se ha ensuciado, se ha llenado de lodo la imagen, se ha criminalizado casi la imagen del trabajador público, ¿no? O sea, entonces el trabajador público se ve como alguien que se está casi que robando el salario, ¿no? Pero igual que muchos, uno tiene que preparar sus clases, uno la pulsea también, ¿no? Pero bueno, eso son también el papel de la prensa, cómo ha hecho que todos los trabajadores públicos sean vistos como vagos, como ladrones, etcétera, etcétera. Entonces, eso hizo que surgiera un nuevo sector económico, como les señalé hace un rato, que son las clases medias, que la clase media tiene la particularidad que, si bien es cierto, no vive en la riqueza, pero tampoco en la pobreza, es una clase que accede a ciertos servicios, a cierto nivel de consumo, a cierto nivel de vida, pero a través del crédito, ¿no? Para obtener una vivienda hay que tomar un crédito de varios años, lo mismo para consolidar una familia. Y esto ha hecho, chicos, esto es lo que ha hecho que las generaciones contemporáneas, las generaciones que nacen después de los años 80 principalmente, tengan que postergar el acceso a ciertos servicios, a ciertos recursos. O sea, no es tan fácil hoy en día acceder a una vivienda para mi generación, incluso para las generaciones de ustedes, ¿no? No es tan sencillo, no es tan sencillo, ¿verdad? Tener que lidiar con un préstamo por los próximos 30, 40, por los próximos 20, 30 años, ¿verdad? Entonces es un poco complicado, ¿no? Aumentó la expectativa de vida de la población, ¿verdad? Por ejemplo, Costa Rica anda en una de las poblaciones más altas de Hispanoamérica, andamos por cerca de una expectativa de vida casi cerca de los 80 años, que es bastante amplia. También se dice que esto fue una estrategia de Guerra Fría para evitar la influencia soviética en Occidente. Sí, también tuvo esa connotación ideológica en medio de el contexto de Guerra Fría, y fue, como les dije hace un rato, la generación del baby boom, la generación boomer, que hoy día reconocemos como generación boomer, que fue resultado del crecimiento de los núcleos familiares, y por eso es que arrastran tantas problemáticas desde el punto de vista cultural, psicológico y demás, ¿verdad? Esta generación. Símbolo de los tiempos, símbolo de esta transición, básicamente el crecimiento urbano. El crecimiento urbano y la tecnificación agropecuaria fueron dos pilares sobre los cuales se fundamentó esta revolución social de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? En donde el estilo de vida urbano, el estilo de vida bullicioso de las ciudades, de las grandes ciudades, llenas de asfalto, llenas de rótulos de neón, de automóviles, el corre-corre, el estrés urbano, citadino y demás, se convirtió como en el símbolo del progreso, se convirtió como sinónimo de esta prosperidad de los años dorados del capitalismo, producto de la Segunda Guerra Mundial. Por esa razón, por este ideal ciudadano, por este ideal económico capitalista, en el que las ciudades se convirtieron como el parámetro, o el estilo de vida urbano se estableció como el sinónimo de progreso, fue que los servicios tendieron a concentrarse en las grandes ciudades, y eso lo vemos nosotros muy notoriamente en el país, que por ejemplo ahora estaba viendo unas noticias, ahora estaba tomando un café y viendo las noticias de la mañana, decía es que van a empezar con el reparto de alimentos en el MEP en el gran área metropolitana. O sea, nosotros todavía le seguimos diciendo el gran área metropolitana, ese territorio que abarca desde San Ramón de Alajuela hasta Paraíso de Cartago. Ok, entonces es un territorio, ahorita no tengo la extensión, ¿verdad? Pero nosotros lo vemos como esas cuatro ciudades, ¿verdad? San José, Alajuela, Heredia, Cartago, los vemos como el gran área metropolitana. Y ojo, son las cabeceras de provincia, ¿no? Porque, por ejemplo, Heredia tiene regiones muy rurales, ¿verdad? Sarapiquí y otros territorios, lo mismo Alajuela, Cartago, el mismo San José tiene territorios muy rurales, ¿verdad? Todo lo que es Tarbaca y para allá arriba, ¿verdad? Todo de Acerrí para arriba, le digo yo, San Gabriel y toda esa zona, son zonas muy, muy rurales todavía, sin embargo, se siguen referenciando como parte de un gran área metropolitana, de un territorio este, que nosotros lo asociamos directamente con progreso, lo asociamos directamente con una serie de situaciones eh, vinculadas al progreso especialmente, ¿no? Las áreas rurales, por su parte, se tecnificaron. Inició entre los años 50 y 60 un proceso llamado la Revolución Verde, en el cual se empezó a tecnificar, perdón, la producción agropecuaria.
mucha investigación científica, tecnológica y demás fue aplicada a la producción agrícola. Eso tiene connotaciones negativas. La revolución verde, si bien es cierto que aumenta los rendimientos de las tierras, aumenta la productividad, mejora el nivel de vida de los campesinos y otros, también, por otra parte, hace que la innovación en agroquímicos y demás, hace que en el campo se dé la experimentación con transgénicos, ¿verdad? De repente consumimos más productos químicos que productos naturales, ¿verdad? Número uno. Y, perdón, como primer ejemplo, pero también, y la principal problemática que genera toda esta tecnificación agropecuaria es es la expulsión de población rural hacia los espacios urbanos. Y esto conlleva una serie de problemáticas, ¿no? El tema del acceso a la tierra en el campo se agudiza, pero más que eso, más que el acceso a la tierra, se agudiza principalmente el acceso a los mecanismos, a los medios de producción, a las tecnologías, al acceso a agroquímicos y demás. Y esto hace que muchas poblaciones agrícolas se vean en necesidad de vender sus territorios, cederlos a grandes capitales, cederlos a grandes terratenientes. Y esta población que quedó al margen opta por migrar y no migra a la ciudad con las mejores condiciones, sino que se llegan a ensanchar o llegan a concentrarse en anillos de pobreza y esto genera otra serie de problemáticas sociales que ahorita vamos a ver más adelante. La Revolución Verde, como les dije hace un rato, la RV, dice ahí, se caracterizó por el uso de maquinarias y agroquímicos en la producción rural, ¿verdad? Y ahí lo hemos representado con el uso de chapulines, así los conocemos acá, el uso de arados, el manejo más tecnificado de la tierra, el uso de agroquímicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto hizo que los mejores rendimientos en el agro expulsara poblaciones del campo hacia la ciudad. Ya les dije con todas las problemáticas que esto conlleva, ¿no? Desde la concentración de tierra, desde el desmejoramiento de las condiciones de vida en el campo, pero también esto llega a ensanchar anillos de miseria, crear problemáticas sociales, delincuencia y todo lo que viene asociado con este crecimiento desmedido y sin planificación, porque el gran problema del crecimiento urbano es ese, principalmente en nuestros países, un crecimiento urbano sin planificación. Entonces, todos estos conflictos que nosotros vemos hoy en día por la cantidad de automóviles y demás es porque no hubo una planificación urbana. O sea, nosotros tenemos un gran problema de transportes en este país precisamente por un pésimo sistema de servicio público de transportes. ¿Okay? En las grandes ciudades, en las grandes metrópolis internacionales, y resulta que la gente, la mayoría de gente, se mueve en transporte público, ya sea en el metro, sea en el tren, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos un tren que pasa como cada hora, a la Alajuela va como 2 veces al día. Entonces, ¿cuál es la opción? Los servicios de buses pasan aterrados, con o sin pandemia. Y ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la solución que encontró la población? Digo, que todo el mundo compre carro. Y eso tiene también otra serie de problemáticas porque congestiona un sistema vial que tiene un rezago de casi poco más de 40 años, ¿verdad? Entonces, como te digo, o sea, el problema que tiene el crecimiento urbano con respecto a la relación del agro y demás, es que no hay una planificación, no hubo un equilibrio entre la tecnificación del agro y el aumento de las ciudades. ¿Ok? Sigamos. Dichas movilizaciones, entonces les dije que agudizan ciertas problemáticas en las ciudades, ¿verdad? La pobreza, la delincuencia, el hacinamiento. El agro, entonces, como les venía diciendo hace un rato, se expresó una serie de problemáticas. Agravó el acceso a la tierra, como les dije, el acceso a las tecnologías productivas hizo que grandes, perdón, que ciertas familias productoras no tuviesen las condiciones aptas para tecnificar la producción. Entonces, por lo tanto, experimentaba un rezago. Las grandes inversiones de grandes empresas hizo que mucha de esta población se viese en la necesidad de emigrar. Las tecnologías agrícolas, como les dije hace un rato, concentraron en manos privadas, en algunos terratenientes, concentraron el acceso a la tierra. Y por esta razón es que las luchas campesinas de esta época iban por la consecución de reformas agrarias. ¿Qué es la reforma agraria o qué se entiende por reformas agrarias? Democratizar el acceso a la tierra, que la tierra sea de todos.
Y no es un concepto comunista, no es un concepto que se inventó Fidel Castro en la Revolución Cubana, no. Es un concepto que se viene gestando, se viene fundamentando especialmente a partir de todos estos procesos de tecnificación, todos estos procesos de crecimiento urbano y todos estos procesos de polarización de las riquezas, de la concentración de las riquezas en un grupo cada vez más reducido y una pobreza que cada vez es más democratizada, que es una pobreza cada vez más este, ensanchada, ¿no? Y que esto hace que en algunas poblaciones, que en algunas regiones, se opte, se incentive o se proyecte más bien en el campo o desde el campo, se emprenda, perdón, procesos de reforma agraria, levantamientos campesinos, ocupación de tierras, es una confrontación en algunos casos violenta, ¿verdad? Este tema de la reforma agraria en algunos territorios, ¿no? En Bolivia, en El Salvador, incluso en algún momento, fueron procesos mediados o que fueron repelidos mediante la violencia, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la realidad. El acceso a los bienes y servicios es limitado en ciertos entornos rurales, como les dije, precisamente por esa tendencia a concentrar los servicios, a concentrar poblaciones y a concentrar ciertos recursos, concentrarlos, los recursos financieros especialmente, concentrarlos en los entornos urbanos. Bien, producto de esa transición o esa transformación agropecuaria, ¿verdad? Que lo que está produciendo es la expulsión de población, se empezaron a dar problemáticas en las ciudades, ¿verdad? Un proceso paralelo. Dice que el crecimiento urbano planteó diversas problemáticas, ¿no? Que fue la pauperización de la problema, el surgimiento de terrenos los grandes lotes baldíos fueron poblados por lo que se llaman las villas miserias, en el caso nuestro nosotros los conocemos como tugurios, ¿no? Y otra serie de problemáticas que derivan precisamente de esa desplanificación, de esa migración sin control del campo a la ciudad, ¿verdad? Y que el campo, perdón, y que la ciudad no necesariamente está en capacidad de recibir a toda esta población, porque también la producción industrial demanda de la adquisición de ciertas destrezas, ¿no? Eh, Principalmente para el manejo de ciertas tecnologías productivas, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, en Costa Rica, a partir de los años 50, empezaron a florecer lo que fueron los colegios técnicos vocacionales. Y en los años 60 se conformó el INA, el Instituto Nacional de Aprendizaje. Y más adelante se dieron surgieron otro tipo de instituciones educativas porque la producción urbana, la producción industrial, el sector de los servicios y demás demanda que la población, que la mano de obra tenga ciertas destrezas, que aprenda a manipular, digamos, una máquina de escribir en aquel entonces, manipular una computadora, entienda que es una computación todavía muy rudimentaria, a ciertos oficios, ¿no? Como la benistería, la carpintería, etcétera, vinculados con el sector de la construcción y demás. Pero ese no fue un proceso que estuviese debidamente planificado. Por esa razón es que muchas poblaciones o muchos en los años 60, en los años 70, mucha población que apenas tenía, por ejemplo, un técnico vocacional, de tener la posibilidad de tener un trabajo estable, tener la posibilidad de acceder a una vivienda, acceder a un automóvil y demás, y llevar una vida relativamente tranquila, ¿no? Con deudas, obviamente, pero que le permitió consolidarse o consolidar y llevar el sustento a su familia, ¿no? Entonces, como les dije, este crecimiento sin planificación pauperizó la pobreza social en los sectores urbanos especialmente, aumentó la delincuencia, el crimen organizado, ¿no? En los últimos años. También es sinónimo de contaminación, pero esto no es por el crecimiento poblacional, de la migración de la población, el crecimiento de tugurios, mucho menos, no, es precisamente por la desplanificación, que no existen las soluciones, que no existen las alternativas para, por ejemplo, el caso costarricense, para la movilidad de la población. Entonces la gente para llegar a sus lugares de trabajo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que opta? Por comprar un carro,
¿Por qué? Porque sabe que el bus de Tuaza siempre anda colapsado, sabe que el tren es un horario muy limitado y eso si no lo chocan, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de situaciones hacen que el consumo de automóviles, ¿verdad? Que es contaminante, que es una estupidez, porque de repente solo ves una persona por automóvil, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema que podemos discutir en otro momento, pero que todas esas problemáticas están asociadas con una no planificación urbana, ¿no? Entonces, como les dije, se da el congestionamiento vial, hay escasas alternativas de transporte colectivo, surge la economía informal, eso también es muy importante, o es un síntoma muy importante de estos problemas, de las problemáticas urbanas, en las cuales la población empieza a subsistir, empieza a sobrevivir, qué sé yo, a través de limpiabotas, limpiar vidrios en los semáforos y demás, ¿verdad? Que tiene la particularidad que no tiene un ingreso fijo esta población, no tiene un salario como tal, cosa que sí puede tener un trabajador público, cosa que sí puede tener un trabajador de una empresa privada, que por lo menos sabe cuánto va a ganar, ¿verdad? Un trabajador informal no tiene noción de eso, es un vendedor ambulante, que sea un vendedor de chicle, lo que sea, incluso hasta un chofer de Uber, porque es que Uber viene a ser como una especie de tecnificación de la economía informal, y no sabe cuánto va a ganar, o no sabe cuánto tiene que trabajar al día para más o menos hacer su cuota, ¿verdad? Entonces a eso se refiere con el sector informal de la economía. También se da el problema de la malnutrición, el trabajo infantil y otros problemas derivados de este crecimiento de este crecimiento urbano sin ningún tipo de planificación. Bueno, la prosperidad del mundo capitalista llegó hasta 1973, no lo mencioné, perdón, precisamente a causa de una crisis petrolera global, que vamos a entrarle con más detalle a partir de la próxima semana, más adelante, cuando veamos qué fue lo que surgió o qué fue lo que sucedió después de los años 70, cuando se formó la OPEP, la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, en la que prácticamente subordinaron al planeta a sus condiciones de mercado. Y ahí es donde entran una serie de conflictos y el modelo del Estado social, el Estado de bienestar capitalista en muchos entornos tendió a la baja. Pero eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupe. Bueno, todas esas transformaciones sociales, todas esas transformaciones que trajo consigo la consolidación del Estado de bienestar capitalista, hizo que surgieran otros sujetos o nuevos actores sociales, ¿no? Que surgieran nuevos sujetos de consumo, nuevos sujetos políticos, ¿no? Y uno de ellos, uno de los más importantes, es la mujer. La mujer empezó a obtener derechos civiles, la mujer empezó a adquirir el derecho al voto, la mujer empezó a tener control sobre su cuerpo, muy importante, porque anteriormente, por ejemplo, el tema de la sexualidad, en el caso de la mujer era básicamente para que tenga hijos, ¿no? Pero en el momento que se pusieron en marcha, se pusieron en boga o se democratizó el acceso a métodos anticonceptivos, hizo que por primera vez en la historia la mujer empezara a disfrutar de su sexualidad. No fuese una carga social, ¿verdad? Que prácticamente tenía que vivir su sexualidad para tener hijos. No. Por primera vez la mujer tiene como ese acceso a controlar su cuerpo. Y esto hizo que la mujer también se posicionara en ciertos ámbitos, en ciertos ambientes políticos y laborales y demás, ¿verdad? Entonces, las mujeres obtuvieron importantes derechos de participación, ¿verdad? Y las mujeres anteriormente no tenían capacidad, o sea, la capacidad siempre la han tenido. De hecho, las mujeres son la base de esta sociedad, ¿no? Son los sujetos pensantes. Pero las mujeres, una sociedad patriarcal la sociedad patriarcal le negó a las mujeres el derecho al voto, el derecho a la participación en ciertos espacios de políticos, ¿no? Y hoy en día, bien que mal, por ejemplo, en nuestro país ya damos cuenta que tuvimos una mujer presidenta, bien que mal. Y situaciones así por el estilo, ¿verdad? Participación en la Asamblea Legislativa, en muchos ámbitos y que se han desenvuelto de una forma fenomenal, ¿verdad? En jefaturas, en dirección de instituciones y demás, ¿verdad? Entonces las mujeres obtienen importantes derechos, todos esos derechos fueron antecedidos por intensas jornadas de lucha,
no fue el derecho o el reconocimiento de la ciudadanía femenina no es resultado de la visión de ciertos políticos que a veces se quiere ver así, no. O sea, las luchas en Costa Rica, por ejemplo, el reconocimiento del derecho de la mujer al voto, por ejemplo, se reconoce en la Constitución de 1949. Por esto no fue una creación de la Segunda República. Esto viene porque desde la década de los años 20, desde los años 30, hubo importantes movimientos ciudadanos que abogaban por la obtención de derechos para las mujeres. Y una de las líderes feministas más importantes que tuvo Costa Rica durante la primera mitad del siglo XX fue Carmen Lira. Que Carmen Lira nosotros la conocemos como la tía Panchita, la que cuenta cuentos, pero no, en realidad era una líder política, ¿no? Y también dentro de la labor que llevaba a cabo Carmen Lira era la de alfabetizar a trabajadores, empoderarlos, enseñarles literatura, ¿no? Enseñarles que a los trabajadores, a las mujeres que tenían derechos, que podían organizarse, que podían luchar por la obtención de sus derechos, ¿verdad? Pero la imagen de la tía Panchita la eclipsa un poco, le baja un poco el piso, ¿no? De esta lideresa social, ¿verdad? La mujer se posicionó como sujeto de producción, sí, correcto, incursiona en muchos ámbitos, en el ámbito académico, en el ámbito laboral y demás, pero también se convierte en un sujeto de consumo, ¿cierto? O sea, la mujer empieza a crearse toda una industria de la moda, de los cosméticos y demás, que la mujer se empieza a ver como sujeto de consumo, también, y objeto de deseo también, pero eso ha sido histórico, ¿no? Como por ejemplo para vender un taladro, es que eso yo nunca lo he entendido, digamos, una ferretería, un taladro te pone una mujer en traje de baño, yo eso nunca lo he entendido, pero bueno, se empieza también como a convertir en un elemento estético también, pero un sujeto de consumo y un sujeto de deseo. Eh, como les dije hace un rato, los anticonceptivos empoderaron a las mujeres y las empoderaron con respecto a sus cuerpos. Tuvieron el derecho, accesaron al disfrute o tuvieron la posibilidad de disfrutar de su sexualidad. Ya no solamente era una práctica para tener hijos, sino que también y podían este, disfrutar como tal, ¿no? De una actividad humana tan natural como la sexualidad. La década de los 60 y 70 también reconocieron muchas luchas, pero también en este entonces, a pesar de que la mujer tiene cierta visibilidad en algunos ámbitos, en el ámbito académico, en las universidades, en el ámbito laboral, la mujer aún así en esos espacios tuvo que luchar mucho, las mujeres tuvieron que luchar mucho para la obtención de la igualdad, para que tuviesen los salarios igual a los hombres, para que en las academias, en las universidades, sí, eso pasa en las universidades también, para que en las universidades tuviesen el verdadero reconocimiento académico como intelectuales, ¿verdad? Pero fue una lucha ardua, incluso ya en esas posiciones laborales y académicas, especialmente, la mujer tuvo que eh, seguir luchando, ¿no? Por esa igualdad. Los mercados de trabajo y las mujeres entre la década del 50 y el 70, la participación de los mercados de las mujeres en los mercados de trabajo empezó desde la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que durante la época de atender responsabilidades bélicas en Europa, muchas mujeres adquirieron o lideraron, ¿no?, la producción industrial y demás, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia que tuvieron los sujetos femeninos durante la Segunda Guerra Mundial. Y ya eso se empezaba a visibilizar entonces, ¿no? Después de 1945, el desarrollo tecnológico, el desarrollo industrial y las tecnologías aplicadas al hogar, especialmente la producción y consumo de electrodomésticos, normalizaron o facilitaron que la mujer se incorporara como fuerza laboral, ¿no? Y anteriormente la mujer tenía que abnegarse al hogar, ¿no? Hoy en día tiene ciertas facilidades, y lo digo entre comillas, facilidades, ¿no? ¿Verdad? De una lavadora eléctrica, una cocina, etcétera, que se supone que a partir de esos recursos se le facilita la atención de sus familias, ¿verdad? No estoy diciendo que esté bien, simplemente que se da ese mayor aprovechamiento del tiempo, digámoslo de alguna forma, ¿no? Y eso hace que también la mujer se empiece a incorporar como fuerza laboral, ¿verdad? Que pueda asumir tus roles. El problema aquí con la mujer en el ámbito laboral es que la mujer tiene que asumir por obligación casi, o se ha normalizado que la mujer tiene que asumir dos roles. Y eso es muy complejo, ¿no? Y eso, para muchos hombres no lo entendemos, ¿no? Como de repente yo lo veo con mi secretaria, lo veo con muchas compañeras de trabajo, ¿no?
que este día, además de atender las responsabilidades laborales de 8 a 5 que demanda una oficina, después de eso tiene que ir a atender muchas necesidades en el hogar. Y eso es de valorar, eso es de admirar verdaderamente. Porque el rol de la mujer es un rol doble, doble compromiso, digámosle así. Pero la sociedad aún así tiende a desvalorizarlo. Después de entonces que las mujeres se incorporaron también en los ambientes universitarios, como les dije hace un rato, ¿verdad? También dentro de la academia ha tenido que luchar por reconocimiento como intelectuales, ¿verdad? Adquieren cierta independencia económica y eso les permite también como incursionar en nuevos mercados, en nuevos, el consumo de productos orientados hacia la belleza especialmente, ¿no? O sea, se sigue persistiendo esa idea, ¿verdad? Que la mujer tiene que maquillarse, que tiene que tener como convertirse como en el sexo bello, ¿verdad? Y repito, todos esos son estereotipos sociales, no estoy diciendo que esto sea así, ¿verdad? Pero la industria productiva, la industria de electrodomésticos, perdón, eh, de industria cosmética y demás, tiende como a potenciar eso, ¿verdad? También posteriormente es que el hombre empieza a incursionar en eso, ¿verdad? Que el hombre empieza como a cuidarse más, su cutis, sus manos y demás, ¿verdad? Pero bueno, como les dije hace un rato, la mayoría de las mujeres en los mercados de trabajo son cabezas de familia, por no decir que todas, ¿verdad? Y surgieron nuevas luchas, en este caso por la igualdad salarial, por la igualdad de reconocimiento de derechos, debido a la duplicidad de funciones que asumen las mujeres trabajadoras, ¿no? Atender sus jornadas laborales y atender el hogar. Bueno, continuamos. Otro de los sujetos sociales que surgieron durante este periodo entre la década de los 60 y los 70, perdón, fueron los jóvenes. Y los jóvenes surgieron durante esta época precisamente porque el aumento en la cobertura de la educación, en la atención de servicios de esta población, hizo que la etapa de moratoria, lo que nosotros conocemos como etapa de moratoria, es decir, la juventud tiende a aplazar ciertas responsabilidades propias del mundo adulto, ¿no? El matrimonio, los hijos, un trabajo estable, etcétera, etcétera. Tendemos a postergarlo. Las generaciones nacidas después de los años 60 y 70 tienden a postergar y por esa razón es que cada vez es más común que la gente esté en la universidad, más común que la gente se profesionalice, que saquen licenciaturas, que saquen posgrados, etcétera, etcétera, porque se acrecienta esa etapa de moratoria social. ¿Y qué es la moratoria social? Aplazar ciertas responsabilidades del mundo adulto, ¿verdad? Como les dije, matrimonio, hijos, etcétera, etcétera, deudas y demás, ¿no? Entonces, la etapa juvenil, por ejemplo, en Costa Rica se extendió. En Costa Rica se es joven, por ejemplo, según el Consejo Nacional de la Persona Joven, las personas son jóvenes en el país hasta los 35 años. Y eso tiende cada vez a extenderse, extenderse, extenderse. Hace algún año, un tiempo era hasta los 20, posterior hasta los 25, luego hasta los 30, los 35 años. En algún momento se va a hacer joven hasta los 40 años. Imagínense qué maravilla, ¿no? La juventud fue otro de los sujetos emergentes durante el periodo de la Revolución Social, como les dije, principalmente relacionado con la inversión de los estados de bienestar, especialmente en educación, ¿no? Se ampliaron las etapas de moratoria, como les dije hace un rato, es decir, los espacios para la formación e ingreso al mundo adulto, es decir, se tiende a extender el periodo de estudio, se tiende a aplazar la idea del matrimonio, formar una familia, etcétera, etcétera, también relacionado con los métodos anticonceptivos, eso también, ¿no? Y las etapas juveniles se prolongan y el joven se convierte no solamente en un sujeto de consumo, sino también en un sujeto de deseo. Y entonces la juventud se presenta a sí misma como la etapa deseable. Entonces todas las personas nos aferramos casi que de una forma casi irracional al mundo juvenil. Entonces cuando alguien ya empieza como a salirse las patillas de gallo, que empiezan a surgir las arrugas y otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces empieza como a intentar corregirlas, ¿no? Con cosméticos, con tintes, cuando empiezan a salir las canas y demás. ¿Por qué? Porque nosotros nos aferramos a una etapa juvenil. La etapa juvenil siempre ha sido como la etapa ideal. Por eso, chicos, ustedes que están en esa edad, disfrútenla, disfrútenla al máximo. Pero no le estoy diciendo que se rindan al libertinaje, no, 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 para nada. O sea, más bien traten de disfrutarlo, de gozar, porque es una etapa que
de muchos anhelamos, honestamente. La juventud es una etapa que hay que aprovechar al máximo, ¿verdad? Y es hermosa, realmente es una etapa hermosa, es una de las etapas más lindas de la vida, ¿no? La etapa juvenil se prolonga. El mercado posiciona a estos sujetos como objetos de consumo y deseo, ¿verdad? Eso ustedes lo ven, ¿verdad? A través de los medios de comunicación, ¿verdad? De la prensa, la radio, la televisión, etcétera. Ahora los influencers, los Instagramers y demás, ¿verdad? Son poblaciones jóvenes, ¿verdad? En su mayoría. La cultura juvenil abarcó espacios, la mayoría de los espacios culturales, esto vamos a ver la próxima semana, la moda, la música u otros, y el joven siempre se considera el sujeto de vanguardia, sujeto vanguardista por naturaleza es el joven. Entonces, los jóvenes, las y los jóvenes se convirtieron en protagonistas del cambio social, efectivamente, durante los años 60 y los años 70. Es este segmento de la población que lidera esa transición generacional o esa ruptura generacional para con las poblaciones o para con las generaciones que lideraron la Segunda Guerra Mundial. Y por esta razón es que a partir del mundo capitalista, de los años 60 y los años 70, vamos a ver toda esta profunda revolución cultural en la música, en los movimientos sociales, empieza a expresarse con mayor propiedad el malestar hacia el mundo adulto. El movimiento hippie, por ejemplo, fue una reacción a una política conservadora que optó por la invasión de un país sin las condiciones para hacerle frente a un conflicto en Estados Unidos, que fue el contexto de Vietnam. Entonces la población juvenil se apropió, se lideró esta lucha contra ¿cómo se llama? Contra la guerra en Vietnam, y también incursionó, y esto vamos a verlo con más detalle, dentro de un mundo, que es el mundo del consumo de drogas y estupefacientes y fármacos y demás, ¿no? Pero también dentro de una sociedad, dentro de una lógica de consumo, y eso vamos a verlo con más detalle la próxima semana. ¿Ok? Luego, a partir del año 68, clave, ¿verdad? Que marca una ruptura generacional de una forma casi planetaria. Fueron los movimientos de mayo de 1968 en Francia, donde se dieron una serie de protestas o jornadas de protesta juvenil en el territorio francés, en París, especialmente desde las universidades, ¿no? Y que se le considera, o es considerado hoy día, 50 años después, 52 años después, wow, 53, wow, años después, se le considera como la transición entre esta generación que presenció los horrores de la guerra mundial, de las guerras mundiales, perdón, y una generación que tiene nuevas expectativas, nuevas inquietudes, ¿no? Con respecto al desarrollo político, social y cultural y demás, y que habla de una sociedad que promulgue el amor y no la guerra, ¿verdad? Por esa razón, entonces, la población juvenil se convierte como un sujeto de vanguardia, como les dije hace un rato. Estas protestas, en principio, bueno, se dieron a partir del congelamiento de los salarios y demás, pero fueron protagonizadas de las universidades y se convirtieron gradualmente en una lucha contra este viejo orden, contra el capitalismo tradicional, contra los partidos políticos tradicionales, contra los políticos tradicionales, y que hicieron que en Francia el propio presidente Charles de Gaulle, es como se pronuncia, Charles de Gaulle adelantara las elecciones. Y de Gaulle fue a su vez, durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial, un héroe de guerra. Entonces esto fue muy significativo, que se diera esta renuncia, esta transición. Ahora, ¿por qué es tan importante el mayo de francés? ¿Por qué es tan importante el mayo de 1968? Porque esto inició toda una serie de movimientos similares, de movimientos juveniles en otros territorios. En México tenemos, por ejemplo, en el 68 la recordada masacre de los jóvenes estudiantes de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Hubo movimientos similares en Italia, en Suiza, en España, en Checoslovaquia, la llamada Primavera de Praga, en Argentina, en los Estados Unidos, todos los movimientos de Berkeley, Woodstock, el concierto de Woodstock en Nueva York, ahí en un territorio baldío, casi, ¿no? Que
se dio un concierto de varios días multitudinario, ¿verdad? De todas las grandes estrellas del rock de aquel entonces, Janis Joplin, Jimi Hendrix y otros, ¿verdad? En 1969 se dio esta expresión, ¿verdad? Todo lo que es el movimiento hippie y demás. Y en Costa Rica tuvimos el eco de la Mayo de Francia a partir de las luchas contra la empresa Alcoa, que era una empresa estadounidense de producción de aluminio que se iba a establecer en la zona sur. Se dieron una serie de protestas juveniles, ¿verdad? Que fueron lideradas por estudiantes de la Universidad de Costa Rica y el Liceo de Costa Rica también, y que estas jornadas de lucha o el día de mayor movimiento, de mayor protesta ciudadana, juvenil, fue el 24 de abril de 1970. Por esa razón, la explanada de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica se llama 24 de abril. Y por esa razón también es que Semana U se lleva a cabo en la UCR, se lleva a cabo en fechas cercanas al 24 de abril, precisamente recordando todas estas movilizaciones que se dieron en 1970 contra la empresa Alcoa. Ya vamos finalizando. Está un poquito larga la clase hoy. ¿Qué son los nuevos movimientos sociales? Bueno, paralelo a todas estas movilizaciones juveniles, al posicionamiento de las mujeres, ¿verdad? En este contexto de transformación urbana, de potenciación la inversión en estados de bienestar y demás, también surgieron nuevos movimientos sociales, producto también de las luchas de 1968. Entonces dice que tras los hechos de 1968 en Francia y todas estas réplicas, ¿verdad? Que vimos hace un rato en Suiza, en España, en Checoslovaquia, Estados Unidos y demás, surgieron nuevas causas, o surgieron nuevos grupos o nuevas luchas sociales. ¿Y cuál fue el eje de estos nuevos grupos, de estas nuevas luchas? Que las causas económicas, estas causas de un sector históricamente subordinado del proletariado, de trabajadores que buscan hacerse con los medios de producción, la llamada lucha de clases, deja de ser el motor de estos movimientos y empiezan a surgir nuevas inquietudes entre amplios sectores de la población, principalmente relacionadas con el mundo privado. ¿Ok? Entonces surgieron nuevas causas. El ecologismo, por ejemplo, una lucha contra la expansión industrial por la preservación de los recursos naturales, porque antes de los años 60 se creía que los recursos eran inagotables, por ejemplo. Sí, completamente. El feminismo, feminismos, porque hay muchos feminismos, ¿verdad? Hay muchos movimientos, hay muchos que abogan por el aborto, hay otros que están en contra del aborto y así sucesivamente, ¿no? El indigenismo, los grupos o los colectivos LGTBIQ, el matrimonio igualitario, otras causas, ¿no? El movimiento gay y demás, se empezó a posicionar y se empezaron a convertir en causas políticas que aglutinaban una gran cantidad de poblaciones, pero que no necesariamente eran causas orientadas hacia la transformación de las estructuras sociales. Si se dan cuenta, o sea, el matrimonio igualitario no opta por un cambio en la propiedad privada, ¿no? ¿Verdad? No habla de la democratización de los medios de producción, ¿no? Simplemente es como nuestra vida privada es importante, déjenos en paz, ¿verdad? Y tenemos que se reconozcan ciertos derechos, ¿no? El derecho a la felicidad, de formar una familia, de tener una pareja, etcétera, 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 que son causas válidas, son causas perfectamente válidas y son causas justas. Sin embargo, como les digo, la única diferencia que tienen esas causas es que no abogan por una igualdad civil, simplemente abogan por reivindicaciones muy puntuales, reivindicaciones finitas, les digo yo. ¿Por qué? ¿Por qué finitas? Porque se obtienen ciertas concesiones sociales y el movimiento perfectamente puede dividirse, ¿verdad? Pero tiene esa particularidad. Estos movimientos evidencian diversidad social, diversidad de ideologías, una sociedad que cada vez es más compleja, no es ya blanco y negro, ya no hay un pensamiento único, sino que existen muchas formas de concebir el mundo. Y eso es muy bueno, ¿verdad? Son grupos, son agrupaciones que buscan, además
además de sus causas individuales, buscan la igualdad y, muy importante, la tolerancia. Todos los seres humanos, independientemente de nuestro credo, de nuestros rasgos raciales y demás, todos somos iguales. Eso es muy importante. Y estas causas, ustedes lo saben bien, se expresan hasta el presente, con más o menor intensidad. Ya para cerrar, los años dorados del capitalismo occidental resultaron del éxito de los estados de bienestar, como les dije hace un rato, la inversión en educación, salud y principalmente la ampliación de lo que se llaman las clases medias. El estilo de vida americano, es decir, la familia suburbana, con acceso a vivienda propia, con automóvil, papá trabajando, mamá ama de casa, y los niños perfectos, abnegados estudiantes y amantes de sus padres. Cualquier serie gringa de los años 60 nos muestra eso. El estilo de vida americano se difundió especialmente mediante la televisión y otros medios. Pero esta imagen de familia ideal, de familia perfecta, hizo que se invisibilizaran otros problemas sociales, otras realidades, principalmente de las poblaciones que no vivían en los suburbios, ¿no? Y empiezan a expresarse entonces, luchas por la reivindicación civil, por ejemplo, la que lideró en su momento, y los compañeros que están trabajando esto, que lideró en su momento un líder como Martin Luther King, que si bien es cierto, era un discurso de tengo un sueño de igualdad y demás, también surgieron otras agrupaciones en los Estados Unidos, unas agrupaciones no tan consensuales, no tan pacíficas como las del Dr. King, sino que surgieron otras agrupaciones que eran más de confrontación, un Malcolm X, las Panteras Negras u otros, ¿no? Que eran grupos que buscaban la reivindicación y el reconocimiento ciudadano de las poblaciones afrodescendientes, porque hasta los años 50, por decirles algo, en los Estados Unidos, las personas de color, los negros, tenían que utilizar otros servicios sanitarios. Los negros viajaban en otra parte, en otro espacio de los autobuses. Las personas blancas adelante y las personas de color atrás. Era una sociedad completamente segregacionista y lo sigue siendo. Lo que pasa es que este ideal de la sociedad suburbana gringa nos ha invisibilizado por completo todos esos problemas que creo que el gobierno de Donald Trump desnudó por completo cómo es verdaderamente la sociedad gringa. Una sociedad predominantemente rural, es una sociedad con una serie de prejuicios, es una sociedad que tiende a ser discriminatoria por naturaleza, ¿no? Y de ahí esa evidencia que hizo el gobierno de Trump, ¿no? O sea, Trump, mucha gente, yo le decía a mucha gente, el gobierno de Trump, no, es que así son los Estados Unidos. Una sociedad eminentemente rural, es una sociedad intolerante, una sociedad redneck. Busquen en internet que es redneck. Que finalmente se visibilizó, la América profunda se visibilizó, y es que nosotros crecimos con esta imagen de la familia suburbana perfecta, pero no. O sea, en Estados Unidos hay cientos de problemas, ¿no? Igual que tenemos nosotros. Aumentó, como les dije, por otro lado, la capacidad de consumo en las ciudades, se tecnificó el agro, ¿verdad? Esto hizo que la migración del campo y la ciudad afectara a ambos contextos. En un lado, en el campo se aumentó la concentración de tierras y tecnologías, y por otra parte las ciudades fueron receptoras de la población que estaba siendo expulsada del campo, ¿no? Y por esa razón se dieron muchas problemáticas, ¿verdad? Surgieron nuevos sujetos sociales empoderados. Hablamos acá principalmente de las mujeres y las juventudes con todas sus particularidades. El posicionamiento y visibilización de estos grupos fue el resultado de luchas y mejores condiciones sociales. En el caso de las mujeres tuvieron que continuar luchando por ese reconocimiento de la igualdad en ámbitos laborales, en ámbitos académicos y demás. Los jóvenes fueron posicionándose cada vez como sujetos sociales de cambio, pero también por otro lado se convirtieron en sujetos de consumo, de deseo. Y bueno, esto hizo que surgieran nuevas luchas, surgieran nuevas
causas sociales, ¿no? Que se expresaron a través de nuevos movimientos sociales en los cuales las causas de la motivación, de las movilizaciones, perdón, no eran necesariamente las condiciones o causas socioeconómicas, sino que se expresaron otros discursos de aglutinamiento, de lucha, otros frentes de lucha, ¿verdad? Que tenían que ver con la igualdad, con la tolerancia y demás, ¿verdad? Y que esto se ha ido posicionando, se ha ido expresando con mayor ahínco en las generaciones del presente. ¿Ok? Una transición que hoy en día sigue teniendo eco cultural, digamos, hoy en día nosotros nos podemos entender como sociedad, culturalmente nos podemos ver reflejados en este periodo, ¿verdad? Y siguen vigentes muchas de estas causas. Algunas siguen sin alterarse. La lucha por los derechos ciudadanos en los estados civiles, perdón, de las minorías étnicas en Estados Unidos siguen muy presentes. Todavía se ve abusos policiales, se ve el maltrato de las poblaciones, ¿no? El campo sigue expulsando población y una serie de problemáticas que siguen expresándose en nuestros países, ¿no? Por eso es que yo les digo, el capitalismo no es que triunfa la Guerra Fría, el capitalismo simplemente sobrevivió, pero sigue expresando las mismas circunstancias. Y aquí les debo, chicos, una imagen, tal vez si la podemos discutir, ¿qué opinan ustedes de esta imagen, verdad? Cuando ustedes hablan de los boomers y se enfrentan con la generación millennial, bueno, de ustedes son casi centennials, ¿no? Pero ¿cómo entienden ustedes esta imagen, no? ¿Qué entienden ustedes por este meme? Hay un par de participaciones, no sé. Pasa que sí, las condiciones en realidad son muy diferentes, entonces, digamos, a pesar de que se quiere como victimizar a los millennials, simplemente se trata de problemáticas distintas. O sea, el contexto de los baby boomers era ese, el Ajá. contexto de los millennials es este. No es que ellos no tuvieran dificultades, Ujú, y también hay facilidades que tenemos nosotros que ellos no tenían, como el internet, pero ujú. simplemente son contextos diferentes. Igual en ambas épocas había problemáticas, igual en ambas épocas había dificultades. Correcto. Muy buena observación. ¿Alguna otra reacción a esta imagen? Pero la verdad yo no entiendo por qué los millennials, por así decirlo, piensan que todo es culpa de los boomers, digamos. Ellos también tuvieron que haber pasado muchos problemas y Ujú, todo. ujú, Y otra cosa que siento que es erróneo es decir que ya los títulos no valen, porque más bien ahora los títulos es lo que vale más. Y ahora ujú, es muy importante para poder conseguir trabajo y poder conseguir una buena vida ahora. ujú, Entonces, tampoco es que podemos echarle la culpa a todos los boomers porque es parte ujú, del desarrollo humano. ujú. Entonces, di, todas las generaciones van a tener problemas y van a tener cosas buenas también. Correcto, o sea, todas las generaciones se confrontan o empiezan a posicionarse a partir de los conflictos que puedan expresar con las generaciones precedentes, eso está clarísimo, ¿no? Durante los años 60, 70, e incluso 1980, las generaciones jóvenes estaban posicionándose en contra, y como reacción a la sociedad que legó la posguerra, ¿no? Y que si bien es cierto, tuvieron ciertas facilidades, también tuvieron que hacerse sus espacios sociales, eso es cierto, ¿no? Y igual sucede hoy en día, ¿no? Con las generaciones que nacemos después de los años 80, que tenemos que afrontar nuevos contextos, nuevas necesidades. Es que hasta eso, o sea, las necesidades de los mercados de trabajo son distintas, ¿no? Las habilidades que hoy día puedes obtener de un colegio técnico, de una universidad estatal, no necesariamente son las necesidades de los mercados de trabajo, ¿verdad? Por eso es tan importante la sede, por eso es tan importante la sede interuniversitaria, ¿no? Porque de alguna u otra forma está atendiendo las necesidades de un mercado laboral contemporáneo. O sea, hay como una concientización con respecto a eso. Y está bien que las mismas universidades del Estado también vayan como pensando ese tipo de necesidades, ¿no? Y muy recientemente, por ejemplo, cuando surgió la UTN, la Universidad Técnica Nacional, precisamente también fue pensando en esas necesidades
de los mercados de trabajo y demás, ¿verdad? Entonces, como ustedes lo señalaron muy bien, o sea, son circunstancias distintas, son necesidades distintas, son luchas por la reivindicación diferentes, ¿no? Y que hoy en día nosotros podemos entender nuestro mundo contemporáneo a partir de la comprensión de este periodo, ¿verdad? En el cual se dio esa transición cultural, generacional, ¿no? Que fue el resultado de los años dorados del capitalismo. Lo que hoy nosotros estamos vivenciando son resultados de otros procesos históricos. Pero eso vamos a verlo más adelante. ¿Está bien? Hasta acá todo claro, chicos. ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengan que hacer al respecto? Vamos a dejar de compartir para conversar un ratito. ¿Todo claro, chicos? ¿No hay comentarios? ¿No ninguna Todo reacción? claro, ¿Perdón? todo claro. ¿Todo claro entonces? Bueno, entonces, chicos, la próxima semana vamos a trabajar en este mismo contexto, vamos a profundizar, ¿no? Sobre los significados culturales de la revolución social, ¿no? Y vamos a verlo a través de múltiples expresiones artísticas y culturales del periodo y cuál es su impacto en la cultura del presente, en la cultura contemporánea. Y por hoy, lo dejamos hasta acá. Recuerden, este viernes que viene, tenemos la presentación de los otros grupos de guía académica, ¿verdad? Para que no se les olvide. Y cualquier consulta y demás, con respecto a los exámenes, por ejemplo, que les entregué, bueno, terminé de entregarlos ayer. Cualquier consulta y demás, ahí tienen el correo electrónico y cualquier cosa que estamos en comunicación, seguimos en contacto. Entonces, chicos, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Estén muy bien. Gracias, profe. Bueno, Bueno, hasta Chao. luego. sin Bueno, profe, problema. muchísimas Hasta Hasta luego, gracias. profe, hasta la próxima Gracias, semana. hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta Muchas luego, gracias. gracias. Profe, Ahí me comentó algo. no, que el grupo